¿Qué harías tú si una persona muy famosa te atiende y te pide pasar tiempo contigo? Sé que muchas personas quisieran un día, al menos, tomarse una fotografía con personas que son muy conocidas. La persona más importante es Jesús. Nadie como Él, por todo lo que Él es, por todo lo que hace, lo que ha hecho y lo que continúa haciendo a favor de los que le amamos. Una buena noticia es la persona más importante quiere estar en nuestra casa. ¿Acaso seremos nosotros los privilegiados de tenerle? ¿Qué respuesta daríamos si Él nos pidiera venir a nuestra casa? Bienvenidos, hermanos. Cada día es una nueva oportunidad que Dios nos concede para disfrutar de la compañía de personas tan especiales como ustedes. No ignoro que a través de este espacio el Espíritu Santo nos está guiando a toda verdad. Sé que Él está trayendo consuelo a nuestros corazones, fortaleciéndonos, animándonos, pero también corrigiéndonos. Y mi oración es que ustedes hoy estén bien. Y si algo estuviera pasando, pues que tengan la confianza de que los planes de Dios para usted y para mí son perfectos. Y se han diseñado de manera tan perfecta por parte de Dios que las circunstancias que podamos experimentar no van a trastocar los planes que Dios ya ha establecido. Y son planes de bien para cada uno. Mi cariño para todos y espero que juntos podamos edificarnos en esta reflexión. Quiero invitarles a leer en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, del versículo 1 al versículo 10, una historia que usted seguramente ha escuchado de muchas maneras. Esta porción de la Biblia se refiere a un hombre llamado Zaqueo. No sé qué te recuerda a ti cuando escuchas el nombre Zaqueo. Algunas personas inmediatamente lo asocian con un hombre de baja estatura. Y quizás otras personas recordarán los cantos infantiles que se cantaban en las escuelas de niños, en las escuelas bíblicas. Sé que mucha gente escuchó esta historia en un contexto orientado hacia los niños. Pero quisiera invitarles a ver una mirada realmente de esta historia. Hay tanto que aprender, hay tanto que valorar y tanto que retener nosotros en el corazón. Cuando yo leo esta porción de la Biblia, en Lucas 19, del 1 al 10, el evento que va a pasar ocurre cuando ya Jesús ha emprendido su camino a Jerusalén, en donde Él moriría por nuestros pecados. Esto es lo que dice la Biblia al respecto en el capítulo 18 de Lucas, versículo 31 al versículo 34. Tomando Jesús a los 12, les dijo: He aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas. Y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Decir en este versículo, Jesús, en este pasaje, Jesús le está diciendo a sus discípulos que es necesario ir a Jerusalén y que prácticamente iba a entregar su vida ahí.
Ahí es donde iba a ser escarnecido, afrentado, escupido y que iba a morir, más que iba a resucitar al tercer día. Jesús va camino a eso. Y me emociona porque después vamos a ver el pasaje de Zaqueo, pero mientras va camino a Jerusalén a morir, antes de llegar a este pasaje que he mencionado, había un hombre que estaba ciego, no tenía capacidad para ver, estaba ciego y mendigando junto al camino. Y eso era cuando Jesús se estaba acercando a una ciudad llamada Jericó. Y este hombre clamó a gran voz y Jesús le devolvió la vista. Después entramos al capítulo 19, ya no fuera de Jericó, sino pasando por la ciudad de Jericó. Qué importante es esto. Jesús va a Jerusalén a morir, a entregarse por nosotros. Pero aún por donde va, Él no está pensando sino solamente en el propósito de Dios, sanando a un ciego y ahora tocando la vida de un hombre muy necesitado. Leemos la historia, versículo 1 y lo leemos al versículo 3. Vamos a hacer algunas pausas, vamos a leer hasta el versículo 3. Démosle una mirada a lo que está pasando. Habiendo entrado Jesús en Jericó, ya estaba dentro de Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Sí, usted tiene razón, cuando asoció a Zaqueo con una persona de poca estatura, sí, es lo que la Escritura dice. Hablemos de Zaqueo entonces, porque ya Jesús está pasando por la ciudad de Jericó y aquí la Biblia nos habla de un hombre que quería ver a Jesús. Este hombre lo describen con el nombre de Zaqueo. Pero ¿quién era él realmente? Era un varón, jefe de publicanos y que tenía mucho dinero, muchas posesiones materiales. Es probable, muy probable, como dice en la Escritura que Zaqueo era jefe de los publicanos, es muy probable que él supervisara una importante área para cobrar tributos y a la vez hacer que otros publicanos trabajaran para él. Él era jefe de otros publicanos, o sea, la posición de Zaqueo, una posición muy privilegiada. Está Jesús en Jericó. Jericó se entiende que era en ese tiempo un centro comercial muy próspero y a la vez se dice que Zaqueo era un hombre acaudalado, seguramente una persona muy importante, hemos dicho, con mucho recurso y quizás hasta con mucha autoridad sobre otros publicanos que trabajaban para él. Por su trabajo, por el trabajo de Zaqueo al servicio de los romanos y por cobrar impuestos a su propia gente, él era visto como una mala persona, era como una persona despreciable. No era bien visto. Aunque tenía muchos recursos, sus connacionales, los judíos, lo miraban a él como un vil pecador y lo hacían sentir así. Entonces los judíos no toleraban que un judío sirviera cobrando impuestos a sus connacionales solo para llevar dinero a los romanos que estaban gobernando por toda esa región. Por ser jefe de publicanos, o sea, por ser él el jefe, Zaqueo, jefe de los cobradores de impuestos, seguro que tenía que pagar mucho dinero a Roma para tener ese privilegio. Por lo tanto, tenía que hacer mucha extorsión. Tenía que ser de esas personas que era capaz de quitar el dinero a cuantas personas pudiera. Y esa era la fama que tenían los publicanos, que robaban, que eran abusivos, que se conocían por aumentar los cobros de impuestos
para tener mayores ganancias. Eran gente reconocida como muy abusivos. Y claro, el sistema de recolección de impuestos se prestaba para eso. Muy probable, Zaqueo había robado a mucha gente. Es muy probable. Hay historiadores que hablan de los publicanos que eran capaces a una mujer viuda y anciana quitarle sus propiedades cuando éstas no podían pagar sus impuestos. ¿Cuántas cosas eran injustas de las cosas que hacían los publicanos con la gente de su propio pueblo? Nunca, cuando él nació, seguramente sus padres nunca pensaron en Zaqueo en una posición así. De hecho, los mismos familiares rechazaban a sus parientes cuando tomaban posiciones como la que Zaqueo tenía al servicio del imperio romano. Él simplemente estaba haciendo un trabajo y seguramente abusando de las necesidades de otros para enriquecerse más y más. Y Zaqueo, la Biblia lo describe como una persona muy rica. De hecho, ya no era considerado como un judío, más bien era menospreciado. Los judíos lo habían apartado. Y así era con todos. Usted en la Biblia va a encontrar muchos pasajes donde los judíos a los publicanos los hacían a un lado. Por eso se sorprendieron cuando Jesús llamó a Leví, que era un cobrador de impuestos. Le llamó para seguirle, porque Jesús tiene otra manera de pensar, otros planes. Pero los judíos como tales consideraban a Zaqueo y a todos los publicanos como seres despreciables, personas que no merecían juntarse con ellos porque ellos eran muy buenos, los judíos, o porque ellos seguían una religión que no permitiría que gente como Zaqueo se juntara con ellos. Es decir, Zaqueo ya no podía tampoco ni juntarse con ellos ni asistir a los servicios religiosos que sus padres en su niñez seguramente le habían enseñado. Entonces la condición emocional también de Zaqueo tendría que tener bastantes problemas. Muchas cosas que quizás en su interior le dolían, le molestaban a él. Y sí, la Biblia dice que era un hombre pequeño de estatura. Pequeño de estatura. ¿Quién no es pequeño delante de un Dios tan grande que tenemos? Su nombre, curiosamente, no significa menospreciado, malvado. No, su nombre significa puro, inocente. Imagínense, cuando sus padres le dieron su nombre, pensaron en alguien puro, inocente. Pero ahora la condición de Zaqueo es de alguien que es sumamente impuro para ellos. Para los judíos, menospreciado, un vil, ladrón. Pero dice algo importante. Él procuraba ver quién era Jesús. Y eso de procurar ver quién era Jesús es que tenía una intención, pero clara, abierta, de querer ver a Jesús. ¿Qué oyó? ¿Qué escuchó Zaqueo de Jesús? Quizás grandes cosas como lo que mencioné anteriormente. Quizás él escuchó que Jesús había llamado antes a un publicano llamado Leví para que le siguiera. Quizás Zaqueo escuchó que el ciego que estaba fuera de Jericó había recibido la vista. No sé cuántas historias había oído Zaqueo, y creo que la condición de Zaqueo en su interior estaba gritando por ayuda, estaba clamando porque la necesidad en su corazón era mucha. Era un hombre que seguramente se sentía culpable por las cosas que había hecho y sabía que los rechazos de otros eran lo que él merecía. Pero ahí está él, y me emociona que alguien en esa condición, en el versículo 3 dice que procuraba ver
quién era Jesús. Él estaba determinado a ver a alguien llamado Jesús, de quien seguramente ha escuchado muchas cosas. El problema es que había una gran multitud acompañando a Jesús, seguramente muchos curiosos. Aparte de la gente que caminaba con él, la gente en Jericó, también los curiosos, una gran multitud. Y él, queriendo ver a Jesús, obviamente no va a poder porque tiene una limitante. Era pequeño de estatura y todo el mundo le sobrepasaba y era una gran multitud, imposible para Zaqueo. Pero este hombre, dice la Escritura, hizo algo que es importante hacer. Yo solo me pregunto, ¿cuántos de nosotros sentimos que tenemos algún impedimento, pero no hacemos ningún esfuerzo para alcanzar lo que nosotros necesitamos alcanzar? Zaqueo tenía este impedimento, su estatura. Pero este impedimento no le iba a detener a hacer un esfuerzo mayor, a tener una disposición, a querer, porque aquí habla de que procuraba. O sea, procurar es tener la determinación insistente. Yo quiero ver a Jesús, quiero ver a Jesús, quiero ver a Jesús. Y en el versículo 4 al versículo 6, esta otra porción, dice: entonces, y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. O sea, Zaqueo ve la multitud y no sabe cómo hacer para verlo, pero él busca la manera, él quiere ver a Jesús y nadie lo va a detener de lograr eso. Y se ingenia algo que parece que causa mucha risa. Son cosas únicas que aparecen en la Escritura que le llama a uno la atención. A este punto, Zaqueo lo que quiere es simplemente ver a Jesús. Él es muy rico, pero ya se da cuenta que las riquezas no llenan la necesidad de su corazón. Podemos tener todos los tesoros del mundo, pero la necesidad de Jesús en el corazón solamente puede ser satisfecha teniéndole a Él. Quizás en este momento Zaqueo pensaba en una oportunidad para volver a empezar, recomenzar su vida, rehacer la vida que algún día él soñó y también sus padres, y no verse en la condición en la que estaba actualmente, como un hombre menospreciado, sucio, vil, pecador. Seguramente en el corazón de él, al oír hablar de Jesús, abrigó la esperanza de encontrarse con la misericordia y la gracia de Dios. Realmente Zaqueo llegó al punto de reconocer que estaba perdido, estaba necesitado, estaba vacío. Y lo más hermoso de todo esto es que Jesús lo sabía y estaba listo para ayudarle. Jesús sabe cuán perdidos, cuán vacíos, cuán necesitados estamos nosotros, y Él está listo para ayudarnos. ¿Acaso sería esa la razón por la cual pasó Jesús por Jericó? Simplemente para encontrar a un hombre necesitado de salvación, que aquí la Escritura lo describe como alguien que procuraba, que intentaba por todos los medios posibles de ver a Jesús. Y la Escritura nos dice qué es lo que pasó, cómo lo logró él. Versículo 4 al versículo 6 lo leemos. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa.
Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Mire qué cosa, lo que nos dice la Escritura aquí. Aquel hombre rico, aquel hombre importante, por lo menos el jefe de los publicanos, sale corriendo antes de que pase Jesús y logra subir a un árbol. Solo me pongo a pensar y me produce un poco de humor, de risas. Cuán difícil ha de haber sido subir a este árbol, aunque el sicómoro no era un árbol altísimo, grande, no. Pero aún así, por su baja estatura, quizás no le fue fácil, pero él iba a intentar subir a cierto lugar donde pudiera tener una visión clara y directa de la persona que él quería ver. Para mí, pensar en Zaqueo en una postura así, en un árbol, y para otras personas, pudiera significar una posición un poco indigna. ¿Quién va a querer subirse a un árbol? Alguien que tiene mucho dinero, muchos recursos. Alguien que puede pensar, uy, no, yo no voy a hacer semejante cosa, ¿qué van a pensar de mí? Hay mucha gente que así se maneja. Y en nuestra decisión, nuestra necesidad de buscar a Jesús, no debe de haber ningún obstáculo. Y este hombre pues iba a librar todos los que se encontraran en su camino. Tal vez la postura sería muy indigna para alguien tan conocido como él y de mucho dinero, pero eso no fue un estorbo para Zaqueo. Una sola cosa quería él, quería ver a Jesús. ¿Qué queremos nosotros? Él quería lo más importante. ¿Qué queremos nosotros? Cuando pienso en él, pienso en la carga de su corazón. ¿Tú realmente quieres ver a Jesús? ¿Tú realmente quieres encontrarte con Jesús? ¿Tú realmente anhelas lo que Zaqueo anhelaba? Procurar verle y quizás tener la respuesta que él andaba buscando a la necesidad de su vida interior, lo que estaba pasando en su corazón. Te cuento una historia diferente. Aquí hay un hombre rico en el capítulo 18 de Lucas, en el versículo 18. Hay un hombre rico, y lo voy a leer hasta el versículo 25. Un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Me extendí a leer un poco más. El contexto de este pasaje es de un rico que no puede soltar sus riquezas. Y riquezas no necesariamente dinero, son costumbres, son malos hábitos, son actitudes que nos gusta tener. Él no pudo soltar ninguna de estas cosas que eran su riqueza. Y lo que estamos leyendo en el capítulo 19 de Lucas es a un hombre rico, a un hombre que tiene una gran posición, pero eso no le estorba para hacer algo inusual, algo divertido hasta cierto punto,
una acción desesperada. Él quería ver a Jesús y sube a un árbol. Hizo algo, repito, inusual. Él no estaba interesado en quedar bien con alguien. Él estaba interesado en satisfacer su necesidad, y la necesidad de él era ver a Jesús. Y cuando alguien tiene esa actitud, claro que Dios ve a ese alguien. Dios sabe quién le busca con un corazón sincero. Dios sabe quién le necesita y le anhela. Había una gran multitud, pero en medio de esa gran multitud, Jesús no deja de ver al que realmente le anhelaba. A mucha gente sus riquezas pueden estorbarle para salvarse. Y otra vez repito, no me refiero a posesiones materiales, sino a todo aquello que ocupa el primer lugar, que no es Cristo. Voy a leer algunos pasajes para que juntamente podamos acompañar esta reflexión con otros versículos bíblicos. En el capítulo 6 de Mateo, versículo 19 hasta el versículo 21. Esta es la recomendación del Señor para todos. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. En el hombre rico de Lucas 18, su corazón estaba en sus posesiones. En la historia del capítulo 19 de Lucas, Zaqueo, su tesoro era tener a Jesús. Y era muy rico, pero eso no le iba a impedir alcanzar lo que él estaba necesitando. Otra lectura más, Marcos, capítulo 8, versículo 36. La Escritura tiene tanta enseñanza hermosa para nosotros. Nosotros necesitamos dedicarnos a ella, reflexionar en ella. En ella podemos encontrar salvación, vida. Dice la Escritura en el versículo, capítulo 8 de Marcos, el versículo 36, 35. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué sirve tener riquezas si su alma está perdida? ¿De qué sirve estar amontonando en su corazón cosas que realmente no nos dan vida, no nos resuelven? Quizás esta era la necesidad en el corazón de Zaqueo, y por eso buscó la manera, aunque fuera inusual, de procurar ver quién era Jesús. Claro, repito, cuando Jesús ve a alguien, Él sabe todas las cosas. De hecho, hay muchas historias en la Biblia, como la de un hombre llamado Natanael, que estaba debajo de una higuera. Y cuando conoció a Jesús, Jesús ya le había visto. Seguramente Natanael era otro de esos grandes, fue uno de esos grandes hombres que también tenía una gran necesidad en su corazón. Y su anhelo sincero era alcanzar a Dios. Jesús ya lo había visto. Ahora estamos hablando de Zaqueo, un hombre pecador. Como quien dice, hablando en palabras groseras, fuertes, un desgraciado, un hombre que se sentía mal, rechazado y bueno para nada, hablando en términos espirituales. Pero aquí está hablándose de este Zaqueo, que a saber qué condición
tenía en su interior que quería sinceramente ver a Jesús para suplir la necesidad real de su alma. Y cuando Jesús sabe que alguien le busca en esos términos, Él sabe cómo llegar y cómo llenar ese vacío en el corazón. Pienso en este cuadro. Cuando leo en el versículo 4, y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio. Este cuadro, este momento, esta fotografía me hace a mí como pensar, cuando Jesús le vio, no puedo evitar que Jesús se sorprendió y quizás hasta con una sonrisa dibujada en su rostro, estaba viendo lo que aquel hombre estaba haciendo. Lo vio subido en un árbol. Y Jesús tomó la iniciativa. Siempre es así. Jesús quiere estar cerca de los que se saben necesitados. Jesús sabe quienes le buscan con ese anhelo de ser ayudados. Y aquí está Jesús tomando la iniciativa. Vio a Zaqueo en el árbol, me imagino una sonrisa en su rostro, e inmediatamente le dice: Zaqueo. ¿Conocía Jesús a Zaqueo? ¿Cómo le llama por su nombre? Dios sabe todas las cosas. Pero ese simple detalle a mí me llamó la atención. Miren, es curioso, una gran multitud está rodeando a Jesús. Y hace que mi corazón también se quebrante. Una gran multitud está rodeando a Jesús. Pero Él se fijó en uno. En uno que era diferente, era sincero y sinceramente buscaba por ayuda. Tanto así que llamó la atención de Jesús. Miren, en todas nuestras cargas, en todas nuestras locuras, las cosas que no están bien, si nosotros nos damos cuenta de la condición y clamamos por ayuda y anhelamos ver a Jesús, claro que Jesús, aunque haya una multitud, Él se va a fijar en ti. Él se va a fijar en mí, si somos de los que anhelamos estar con Él. Es más, puede haber una reunión en una iglesia y muchos pueden cantar los mismos cantos. Pero tú hazlo de manera que el Señor pueda verte a ti, que lo haces con un corazón tan agradecido, tan sincero y tan necesitado. Y me llama la atención, Jesús se fija en este hombre que le anda buscando y lo llamó al instante. Y no solamente lo llamó, le dijo su nombre, Zaqueo. Él nos conoce por nombre. Él sabe bien qué cosas nos asustan, nos preocupan. Y Él quiere ayudarnos a nosotros. Lo lindo es, Él le dice, date prisa. Y Zaqueo no queda en el árbol pensando, no sé, voy a ver si lo pienso mejor. No. Jesús le dice, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Jesús quiere posar en nuestra casa. Pero ¿quién quiere verle? ¿Quién quiere hacer que ningún obstáculo le estorbe para encontrar a Jesús? Zaqueo es un buen ejemplo para nosotros. Recuerden, hay una gran multitud, pero pienso yo de esa gran multitud, ¿cuántos caminaban con Jesús de manera superficial? ¿Cuántos caminaban o se agolparon para ver a Jesús solo por curiosidad? Zaqueo lo buscó con un corazón diferente. Y cuando eso es así, Dios lo sabe. Nosotros no podemos hacerlo sino como Zaqueo lo hizo, con un corazón diferente,
La Escritura dice en Isaías capítulo 65:1, fui buscado por los que no preguntaban por mí. Seguramente Zaqueo no era de los que preguntaba por Jesús. Los otros sí, porque eran muy religiosos, se habían oído un montón de historias, se habían oído hablar de la ley, habían oído hablar de las promesas. Pero ellos ni siquiera creían en Jesús. Isaías dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí. Zaqueo era uno de ellos. Buscó a Jesús. Quizás toda su vida creció sin preguntar por Jesús. Y rechazado por la sociedad, rechazado por sus compatriotas judíos. Fui hallado por los que no me buscaban. Hay mucha gente que no le ha buscado, pero de repente el corazón de esta gente cambió y comenzaron a buscarlo. Y cuando él sabe que uno le busca, él va a ser hallado por el que le busca. Él se va a dejar encontrar. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Ahí está el caso de Zaqueo. Buscando a Jesús. Otros rodean a Jesús. Pero Zaqueo quiere algo, quiere a Jesús. Y esa es una gran diferencia. Y esta invitación que Jesús le hace a Zaqueo es la invitación que todos necesitamos. Date prisa, apúrate, desciende, corre, deja el árbol donde estás, deja la condición donde estás. Ven, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Qué lindo, repito, Jesús conoce su nombre, Jesús conoce tu nombre, Jesús conoce tu necesidad. No tienes que ocultarla, simplemente tienes que traerla delante de Él y dejarte ayudar. Lo llamó por su nombre. Zaqueo inmediatamente reaccionó, dice el versículo 6. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Ahí está Zaqueo, gozoso recibiendo a Jesús. ¿Qué acción tomaremos nosotros? ¿Vamos a bajar rápidamente de la condición en donde estamos? ¿O todavía vamos a estar esperando? Bueno, quizás la próxima semana, quizás un tiempo después, quizás más adelante, necesito esto, necesito lo otro. Zaqueo no iba a esperar más. Y él descendió a prisa. Y no solamente descendió a prisa, sino que le recibió con un gozo indescriptible, con mucha alegría, con mucho gozo. ¿Acaso nosotros no deberíamos anhelar lo mismo? Que Él venga a nuestra casa y al estar Él con nosotros, recibir no solamente su ayuda para nuestras necesidades, pero su ayuda para la necesidad más grande que tenemos, la necesidad de salvación y vivir una nueva vida nosotros. ¿Qué llevamos a casa? Mientras Jesús está diciendo, desciende, date prisa, es necesario que yo pose en tu casa. Es necesario que yo habite tu corazón. ¿Qué estamos llevando a casa? ¿Qué estamos llevando al corazón? ¿Mentiras? ¿Maltratos? ¿Insultos? ¿Ofensas? ¿Indiferencias? ¿Robo? ¿Engaño? Cualquier cantidad de cosas. Y para mí quebranta mi corazón y me enseña mucho. Porque yo tengo la decisión de escoger qué quiero llevar a mi casa. Resentimientos, trampas, o ya estoy cansado de todo eso. Y decir, quiero llevar a Jesús. Es hermoso ver cómo uno que es considerado por otros como la peor clase de persona, Jesús le dice, quiero estar en tu casa. Y Zaqueo no tiene pena de qué dirán los demás, no, su corazón está listo para su encuentro con Jesús. Zaqueo era muy sincero en su deseo de ver a Jesús, le anhelaba. Pregunto, ¿y los otros que le seguían? No se habla nada de ellos, solo se habla de un hombre
que lo tenía la sociedad marcado como un desgraciado, como alguien malvado, malo, sin vergüenza. Y quizás sí, todo eso era él, pero que había reconocido la necesidad de tener a Jesús. Él era sincero en su deseo de ver a Jesús. El Salmo 84, 2 y Salmo 73, 26, para ir avanzando con esta meditación. Salmos 84, 2. El salmista, el que escribe este salmo, dice: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Puedo pensar en Zaqueo anhelando en su alma a Jesús. Y muchos de la multitud solamente acompañando por curiosidad o por costumbre. Hay mucha gente que puede estar en una iglesia solamente por costumbre y no porque anhela estar con Jesús o conocerle, verle, escucharle. El Salmo 73, 26. El salmista escribe estas palabras acá, un salmo de Asaf. Dice: mi carne y mi corazón desfallecen. Antes, en el versículo 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Pienso que esa era la actitud de Zaqueo en aquel momento. Mi carne y mi corazón desfallecen. ¿A quién tengo? Tengo dinero, tengo todo, tengo personas que trabajan conmigo, pero realmente fuera de ti, aunque tengo todo eso, nada de eso llena mi corazón. Fuera de ti no deseo nada en la tierra. Y miren, la reacción no se hace esperar de la multitud que está ahí. Ya conocen la historia. El hombre pequeño de estatura subió a un árbol porque quería ver a Jesús. Jesús lo nota y le llama por su nombre, le invita a este hombre pecador para los judíos, le invita a venir a Jesús y que lo llevara a Jesús a la casa de él para estar con él. Y aquel hombre atiende rápidamente esta invitación. No demores tú. Tú sabes que Jesús te está hablando, te está llamando a que algunas cosas en tu vida que deben de cambiar, cambien. No te demores, corre. La reacción de los otros es versículo 7 hasta el versículo 10. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Ya estaban criticando. ¿Cómo es posible que Jesús haga esto? Que vaya a la casa de un pecador. Bueno, él vino a sanar a los enfermos, a los necesitados. Pero lo lindo de todo esto, lo que Zaqueo hace es, entonces Zaqueo, puesto en pie seguramente en su casa, no sé en qué momento exacto, pero Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, como un reconocimiento. He aquí, Señor, hablando hacia Jesús. Y todo lo demás que está hablando es como el reconocimiento de una condición, admitir que las cosas están malas y quiere enmendarlas. Mucha gente admite cosas malas, pero no las enmienda, no quieren cambiar. No, queridos, es tiempo de cambiar. Es tiempo de honrar a Dios. Es tiempo de dejarnos ayudar por Él. Y aquí está Zaqueo, comienza diciendo: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuadruplicado. Claro que había defraudado. Él estaba reconociendo su condición de pecador y que ahora la decisión, la determinación de él al encontrarse con Jesús como Señor, su vida iba a ser diferente. Hay evidencia de un cambio, la evidencia de querer reparar tanto daño que él había hecho a tanta gente. Y a esa determinación de este hombre, Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Qué lindo. Hoy ha venido la salvación a tu casa. Cuando alguien está dispuesto a soltar la vergüenza, las cosas que no podemos justificar lo malo. La única manera de librarnos de lo malo es reconociendo nuestro pecado, nuestro error. Zaqueo está reconociendo lo malo que él ha hecho y Jesús responde: hoy ha venido la salvación a esta casa. Y Jesús le dice:
por cuanto él, hablando de Zaqueo, él también es hijo de Abraham. Mientras los judíos lo rechazan, Jesús dice, no, este Zaqueo es hijo de Abraham. ¿Cuántos de la multitud no lograron escuchar de Jesús lo que sí logró escuchar Zaqueo? ¿Por qué? Porque le buscó desesperadamente. ¿Por qué? Porque estaba cansado de su vida de pecado. ¿Por qué? Estaba harto de ser un estafador, de ser injusto. Y lo lindo, mientras él sabe, por eso él quiere enmendar. Y mientras otros lo miran como un vil pecador, Jesús le salva y le llama que es un hijo de Abraham. En Jesús tenemos esperanza, queridos. Él quiere pasar por nuestra casa, venir, habitar con nosotros. Él quiere llegar a ti, a tu casa, para salvarte y también para salvar a los tuyos. Y termino este pasaje en el versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar. Y buscar es buscar, hasta tratar de encontrar, buscar y a salvar lo que se había perdido. Se puede salvar todo aquel que puede reconocer su necesidad. Y si tú eres uno de ellos, tú puedes encontrar la alegría de saber que Él puede posar en tu casa. Solo se puede buscar lo que se ha perdido, y Zaqueo estaba perdido. Y si tú admites que tal vez tú estás también en una condición igual, bueno, solo se puede buscar lo que se ha perdido, lo que se reconoce. Yo estaba perdido y reconocí, y él buscó, porque él vino a eso, a buscar lo perdido. Un reconocimiento vital para nosotros. Si yo miro justicia propia y no un estado de perdición, ¿quién podrá buscarme? Él busca lo que está perdido para salvarlo. Termino leyendo para concluir Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Quiero que estés meditando en este mensaje y estés guardándolo en tu corazón. Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eso es lo que Dios quiere. ¿Lo quieres tú? Si es así, permite que Él vea tu necesidad, que Él vea tu determinación de buscarle, que Él vea tu disposición de dejar cualquier obstáculo hasta encontrarlo. Jesús aún está entrando por la ciudad, pasando por las calles de la ciudad, pasando cerca donde nosotros estamos. Y quiere entrar a la casa de aquellos que le buscan y cenar con ellos. Quiere hablar a tu alma, cómo Él puede traer salvación y restauración. Quizás Él ha pasado por tu corazón, ha pasado por tu casa tocando. ¿Le has dejado entrar? Queridos, hagamos nuestra parte. Hagamos nuestra parte por el bien nuestro, el bien de los nuestros y por el bien de otros. Mi cariño y mi abrazo para todos. Muchas bendiciones. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás.
sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás, vencerás.